Les, les animo a estar buscando eh, el pasaje que se encuentra en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículo. Hebreos capítulo 12, versículo, especialmente versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Hasta allí. En este capítulo encontramos un mensaje bien práctico acerca de cómo debe seguir el creyente, por un lado, individualmente, y la iglesia, cuál debe ser la actitud en cuanto a la vida espiritual, aquella vida cristiana, la vida humana del cristiano, en otras palabras. Y hay muchos ejemplos, y comienza diciendo el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el puntapié inicial de esta sección. Habla acerca de que cada creyente está en carrera, ¿sí? Estamos en carrera, estamos en un camino en el cual nos ha puesto el Señor. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, y estamos en una carrera hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos en carrera, ¿sí? Hasta que le veamos tal como Él es, hasta que les conozcamos como somos conocidos. En ese momento en el cual cada uno de nosotros recibirá, ojalá, aquel bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En ese momento estará terminando nuestra carrera. Luego viene una nueva etapa, pero ahora en esta carrera, en este pasaje, habla acerca de que nuestra mirada debe estar en Jesús, especialmente. En el versículo 12 dice, y el versículo 13 habla de la importancia de no salirse, de estar atentos a un surco, ¿sí? Cuando los que corren carreras, las pistas, yo nunca corrí en una pista de atletismo, pero algunos de los que está aquí creo que sí, tienen una senda, por lo menos para empezar, una senda marcada, ¿verdad? Después no sé si deben seguir por la misma o pueden correrse, creo que deben mantenerse por allí, pero por lo pronto, al fin y al cabo, está hablando aquí acerca de que es peligroso, en este caso, salirse de la senda. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto habla acerca de una tesitura del cuerpo de uno que no corre, ¿no? ¿Qué sería unas manos caídas y unas rodillas paralizadas, ¿no? Estamos pensando, pobre en Rosana, con esta rodilla que la tiene a mal traer, que no sabemos cómo se llama el huesito, pero que está hecho polvo. Y bueno, el Señor va a tener que obrar allí a través de lo que Él quiera, y vamos a tener una reconstrucción también próximamente, seguramente en la rodilla, para que vuelva a caminar bien. Pero una rodilla paralizada, ¿qué nos impide? Seguramente si le preguntásemos, y es algo obvio, porque todos hemos tenido algún momento un dolor de rodilla, una caída, preguntémosle a Dorcas, ¿verdad? Con la caída del otro día, qué difícil es cuando nos duele una rodilla porque nos hemos caído, porque la tenemos inflamada, porque le tenemos estallado un huesito. Preguntémosle a Rubén, que ha tenido que operarse. No podemos correr, no podemos avanzar. El llamado aquí el llamado de atención es a movilizarnos, a levantar las manos caídas, ¿no? Sabemos que nadie corre con los brazos aquí, ¿verdad? Sino que, ¿qué hacemos? Este es el movimiento, ¿verdad? Parezco el hombre nuclear.
Y en este movimiento, y movimiento rodilla, está hablando de aquel que avanza, ¿sí? Que se ayuda con todo su cuerpo a avanzar. Pero dice, haced sendas derechas para vuestros pies, ¿sí? Porque para que lo cojo no se salga del camino si no sea sanado. Bueno, quiere decir que todos los que corremos, esto no es para un creyente, sino para todos los que corremos, como decía Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto, es que, como dice el dicho popular, y no la Biblia, aclaro, no todos, todos cojeamos, mejor dicho, de algún lado, ¿sí? Cada uno de un lado diferente. No somos perfectos, nadie es perfecto. Algunos creemos que somos perfectos, sin embargo, la realidad y sobre todo otras personas nos hacen notar cuán imperfectos somos, ¿sí? Un brazo más corto que el otro, cortos de vista, tengo tendinitis, la rodilla me duele, de algún lado cojeamos. En la vida espiritual también. Nosotros todavía no somos perfectos, apuntamos hacia el perfecto que es Jesucristo y esa es nuestra meta, ¿sí? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, esa es la meta, pero es bueno recordar, y en este caso la palabra del Señor dice, bueno, hagan sendas derechas, y esto fijándonos en la propia palabra del Señor, por dónde tenemos que andar, algo que te ayude a mantenerte, porque aquel que está lastimado de alguna manera, ¿ustedes vieron correr alguna vez a alguna persona con un defecto en una pierna? ¿Sí? Es fácil, hay muchas personas con problemas operados, caídos, lastimados. Yo recuerdo a mi papá tenía dos piernas derechas, tenía la pierna que es la derecha, y la pierna izquierda también la tenía derecha, y él bromeaba siempre porque a raíz de una operación hace muchos años atrás, le tuvieron que sacar la rótula, y no había tanta tecnología, y ponerle todo una varilla. No te asustes, Rosana, esto no es para vos, esto de hace 45 años atrás, 50 años atrás, y le quedó la pierna sin movilidad. Pero ha avanzado mucho la tecnología a nivel médico. Y mi padre, gracias a Dios y agradecemos como hijos, no se, no se achicó, y él corría, jugaba la pelota con nosotros, pero claro, algunos le decían barquinazo. ¿Por qué? Porque corría, imagínense, corre con una pierna, hagan la prueba, corre con una pierna derecha y la otra que puede doblar. ¿Cómo correrían? Bueno, es complicado para mantenerse, ¿no? Bueno, así corría mi papá. Y muchos corren de esa manera. La idea es dice, pongan atención, presten atención a por dónde andan su vida espiritual. Y el versículo, para que no se salga del camino. Esto es importante, o sea, estemos atentos. Habla de que nosotros tenemos que tener una actitud, hermanos, proactiva. No ir caminando como paseando, distraídos, no, proactivo, sabiéndonos que somos defectuosos. Es bueno saberlo, ¿verdad? Somos defectuosos, tenemos pequeños defectos, ¿sí? Que el Señor quiere ir arreglando en el camino, pero que eso no nos achique, ¿sí? No, el Señor no quiere arreglarnos todos de una, ahora, ya, ahora sí, perfectito, te quiero en mi presencia. No, el Señor nos va arreglando en el camino. ¿Cómo? A través de su obra, a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, inclusive a través de las pruebas que pone en nuestro camino, ¿sí? Es así que muchas de las lesiones se recuperan luego de intervenciones concretas a partir de la fisioterapia, ¿sí? ¿Y qué es la fisioterapia? Bueno, es a veces dolorosa, es a veces poner algún obstáculo que el propio músculo o articulación debe vencer dolorosamente para nuevamente ponerse en buen funcionamiento. Y bueno, no hay opción. ¿Querés recuperarte, Rosana? Bueno, ¿querés recuperarte, Rubén, que son los que están? Dorcas puede dar clases en cuanto a la cantidad de tipos de fisioterapia que ha hecho. Y si le preguntásemos, ella diría, bueno, y la verdad que es complicado, los primeros días, los ejercicios, son pruebas que nos ayudan a seguir, a mejorar, ¿sí? Y todo esto es parte del
lo que el Señor hace en nuestra vida a través de este camino que el Señor dice pongan atención y los límites los da la propia palabra del Señor. En este caso, brevemente, el versículo 14 y dice algo muy, pero muy importante, que en esta mañana todo esto que hablé no es una introducción, es parte importante, porque en esta mañana dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta ahí, esos dos versículos. Estos dos versículos hablan acerca de algunas consecuencias negativas que puede haber en nuestra vida espiritual. Consecuencias y algunas causas. Pero se nombran tres. Una de ellas, la primera consecuencia negativa en nuestra vida es, atiendan bien porque esto puede prestarse a una mala interpretación y no podemos equivocarnos en esto, porque todo el texto bíblico habla de lo contrario. Dice el versículo 15, primero dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Importante. Vamos a volver allí. Dice versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto no podemos, cuando hay un texto donde habla de esto, no podemos pasarlo rápidamente y livianamente. Por lo menos detenernos un poquito y preguntarnos, ¿cómo es? ¿Es que yo puedo dejar de ser salvado? ¿Puedo dejar de ser hijo de Dios? ¿No? ¿Sí? Hemos visto varias veces acerca de que la salvación de Dios es perfecta, que su gracia es superabundante y que nadie de los que estamos en las manos del Señor, nada nos podrá arrebatar de su mano. O sea que aquí cuando habla de la gracia de Dios, no está hablando de la salvación. O sea, no está hablando acerca de que un creyente en Cristo, un hijo de Dios, pueda volver a volver a ser hijo de ira, porque no es bíblico. La Biblia enseña que dejamos de ser hijo de ira, el Señor perdona nuestros pecados y inmediatamente, dice la palabra, somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lo que sí enseña la Biblia es que el creyente puede perder muchas bendiciones en su vida, que esto, por supuesto, también está incluido en la gracia, ¿sí? Cuando se habla acerca de que crezcamos en la gracia, ¿se acuerdan de Efesios que estuvimos viendo los miércoles? ¿Y cuántas bendiciones tenemos en la gracia? ¿Qué quiere decir aquellas bendiciones espirituales? Bueno, cuando pensamos en este versículo, dice, como consecuencia terrible de la vida de una persona, dejar de alcanzar la gracia. Número 1, vamos a volver allí. Número 2, aparece el versículo 15 también, que crezca en nuestra vida raíces de amargura. ¿Qué es esto de raíces de amargura? A pesar de cómo se presentan aquí, yo voy a darles un nuevo orden, un orden que yo entiendo cronológicamente más adecuado. Segunda, entonces, consecuencia que puede haber en la vida de aquel que corre esta carrera espiritual, que todos los creyentes la hacemos. Y tercero, que en nuestra vida haya falta de temor de Dios. O, como dice el versículo 16, no sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, yo creo que deberíamos estas tres consecuencias en la vida de un creyente, el no alcanzar la gracia de Dios,
el no, el permitir que crezca, el que crezca en nuestra vida raíces de amargura y que haya en nuestra vida falta de temor de Dios, es la enumeración que presenta aquí el texto, pero yo quiero plantear un orden cronológico. De igual manera, en el texto bíblico no siempre las cosas aparecen en orden cronológico. Un buen y claro ejemplo, ¿sí? Es la colocación de los diferentes libros de la Biblia en el orden que los tenemos hoy. No están en orden cronológico en el cual fueron escritos, están puestos en otro orden. En este caso, antes que nada es bueno decir que estas palabras tan importantes de estos versículos están puestos en un contexto, en el contexto de una carrera, que recordemos no es una carrera individual, o sea que es una carrera que aunque la hacemos cada uno personalmente, porque nadie corre por mí, ni yo corro por mi esposa, ni por mis hijos, ni mis hijos por mí, nadie corre por el hermano más querido, ¿sí? No podemos ser más obedientes a la palabra del Señor para cubrir a otro hermano, no hay manera, ¿sí? No hay manera de transferir la bendición, la obediencia que tenemos delante de Dios a otro hermano, ¿sí? De la misma manera que nosotros no podemos transferir nuestra relación con Dios, es nuestra y personal, porque es una relación personal con Dios. El contexto son las relaciones interpersonales, hermanos. Porque en la carrera, aunque cada uno de nosotros corre individualmente, ¿sí? A pesar de ello, corremos juntos. ¿Cómo corremos juntos? Bueno, corremos juntos como iglesia local, ¿sí? Mi vida de relación con el Señor es personal, pero la comparto con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra, con todos ustedes y con otros hermanos que hoy no han podido estar. La compartimos en la comunidad de la iglesia local. Esta es una carrera que corremos en parte solos y en parte juntos, porque mis piernas no las usa ninguno de ustedes, al igual que mi tiempo de oración o de estudio bíblico no lo tienen sino yo, pero a la misma vez nosotros corremos en un contexto, en el contexto interpersonal. ¿Por qué? Corremos estas carreras y lo que yo corro, de alguna manera, o como yo corro, o si corro saliéndome de la zanja, de los límites, si corro rengueando, o si estoy paralizado, de alguna manera trasciende a mi propia vida. Cuando yo corro mal, seguramente el que está al lado mío, y me corro para la derecha, el que está al lado mío lo voy a molestar. Y si no, los que nos gusta la carrera de autos, ¿sí? Veamos qué sucede entonces cuando un auto o una bicicleta, más notorio todavía, cuando una bicicleta se va para el lado al lado de otra bicicleta, ¿qué pasa? Hemos visto seguramente muchas veces desastres, ¿no? Vuelca uno, vuelca y todos los que vienen atrás. Cada uno corre su carrera, pero todos corren juntos. Y cuando uno se derrapa, empieza a derrapar. Es muy difícil esquivar el zafarrancho que se arma. ¿De acuerdo? De la misma manera, nosotros corremos, pero el contexto es interpersonal. Corremos cada uno delante del Señor. Entonces, Pablo comienza dando ánimo, diciendo que debemos buscar paz y santidad. Y esto no es casual, están puestas estas palabras. Este debe ser lo que cada uno de los que corremos esta carrera debe buscar, paz. Debemos correr en paz. ¿Sí? Y la paz, como hablamos la otra vez, no es la ausencia de guerra. ¿Sí? Igual que la salud no es que no haya enfermedad, sino es bienestar. Cuando corremos entonces nuestra carrera, cuando vivimos nuestra vida espiritual, no, yo vivo mi vida y ahora pareciese que nuestra carrera, nuestra vida espiritual, nuestra vida de cristiano, con esta realidad muy virtualizada, nos hace tenemos la ilusión totalmente equivocada de que nuestra carrera
es más individual todavía, porque no me puedo congregar. Falso, muy falso. Querido hermano, querida hermana, seguimos teniendo un contexto de iglesia local. Por más que no nos veamos tanto físicamente, como tú sigas viviendo tu vida espiritual y como yo siga viviendo mi vida espiritual en relación con el Señor, afecta la vida de los demás. Si todos estamos corriendo bien relacionados con el Señor, buscando la paz y la santidad de nuestra vida, bueno, todos avanzaremos más. Si esto no está pasando, todos avanzaremos menos. No es que hay despegados y unos se quedan atrás y... No, no, no. Somos una iglesia local, somos llamados a la unidad. Y la unidad tiene algo muy positivo, que nos ayuda a la cohesión, ¿sí? A mantenernos juntos, en calorcito. Pero por otro lado, también recordemos que el estar unido también tiene su complicación. ¿Cuál es la complicación de estar unido? Pregúntele a alguien que está rescatando a alguien en el mar. ¿Cómo lo tiene que rescatar? Tiene que agarrarlo, hay una técnica que no la sé bien, pero la he escuchado, tiene que estar en contacto, abrazado, agarrarlo, pero si la persona empieza a patalear, se van los dos para abajo. Se van los dos para abajo. Entonces, tiene que haber una colaboración, una sinergia entre el que quiere ser rescatado y el que quiere rescatarlo. Es un hecho. Por esta razón, nosotros tenemos que tener en claro que este contexto de las relaciones entre los hermanos es muy importante. Y por el hecho de no estar yendo al templo, no quiere decir que esto no esté funcionando. De hecho, nuestra vida espiritual tiene consecuencias, mi vida, en la de ustedes. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debemos cuidar nuestra santidad delante de Dios. Y debemos cuidar también nuestra santidad delante de Dios en nuestra relación con los demás. Y debemos cuidar este bienestar que debe existir entre nosotros. No es que todos debamos ser amigos, es que todos debemos comportarnos como hermanos en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Ninguno de nosotros ser amigos como conocemos lo que es la amistad, porque la amistad habla incluso acerca de otro tipo de conexiones, intereses mucho más comunes, aficiones, gustos, cercanías, muchas cosas. Pero hermanos en Cristo, la Biblia habla acerca de que no hay hermano más unido, no hay amigo más unido que un hermano. El hermano en Cristo, primeramente, la referencia entre dos hermanos en Cristo, antes de pensar este es amigo de este, tenemos que pensar qué los une. Y no es una relación horizontal. Lo que los une es una relación vertical. Somos hermanos en Cristo. Esta relación es la que nos une. No nos une esta relación, sino es Cristo. Por esto la importancia de que mi relación con el Señor sea buena, que busque la santidad, el apartar mi vida en todos los sentidos para Él, porque mi relación con Dios es la que hace mi relación contigo. En segunda instancia, lo que quiero plantear es el orden, hermanos, un sencillo orden. Lo primero que hay tres cosas aquí que se presentan: dejar de alcanzar la gracia, raíz de amargura que crezca en nuestra vida y la falta de temor de Dios. Y en realidad encontramos en capítulo 6 de Romanos: no reine en ustedes, no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado, ¿sí? De modo que lo obedezcáis, sino más bien ser todos llenos del Espíritu Santo. Si hay algo que va primero que nada, hermanos, es cuando en nuestra vida comienza a haber pecado. La consecuencia del pecado es más pecado y apartarnos de Dios.
El problema cuando nosotros nos apartamos de nuestro Señor, nuestra conexión con Dios, también se complica nuestra relación entre nosotros. Por esto el escritor habla primeramente que debemos, en el contexto de las relaciones interpersonales, buscar y seguir la paz con todos. Es interesante el término que utiliza, ¿no? La paz como algo a seguir. Y la paz, ¿cómo podríamos? Esto de seguir la paz es como si la paz fuera una persona, ¿verdad? ¿Sí? Seguir la paz. ¿Dónde está la paz? Yo la paz que conozco la tengo acá a 12 kilómetros de la ciudad, pero está quieta. ¿Sí? O la paz del mundo, ¿no? Todos la están buscando. Sin embargo, en el contexto bíblico, la paz es una persona, es Jesucristo. Mi paz les dejo, la paz que el mundo no da. Seguir la paz es seguir a Jesucristo, hermano. ¿Se personifica en quién? En Jesucristo. Tenemos que seguir la paz. Esto demanda de nosotros acción. Nuevamente, seguir habla de la acción, que venía hablando, de la carrera, de no salirnos de las sendas. Y seguir la paz y la santidad, ¿no? Si nosotros nos salimos de esto, de buscar una relación de santidad delante de Dios todo el tiempo, que nos lleva a una relación de santidad con nosotros, con nuestros semejantes, desde los más cercanos a los más lejanos, dejamos inmediatamente de seguir la paz del Señor. Deja de haber paz. Como hablamos el otro día, paz con Dios, paz con nosotros y paz con los que nos rodean. ¿Sí? Este es el primer, aunque aquí aparece en tercer punto, en tercer momento, la realidad es que esto sucede primero. Dejamos de tener santidad delante de Dios en nuestra vida, bueno, comienzan los problemas. Y especialmente habla este pasaje acerca de que tengamos mucho cuidado, porque mi relación con Dios no nos olvidemos que afecta mi relación con mis hermanos. Capaz que no afecta mi relación con mis hermanos de la India o de la China, pero con los de la iglesia local sí, y a veces un poquito más lejos. Con todos aquellos que tenemos relaciones cercanas, cuando tenemos interacción personal, afecta. Y las consecuencias de no tener una buena relación con el que da paz es que no va a haber paz y buena relación con los demás. No hay vuelta. Porque el vínculo de la paz es en Jesucristo. Como consecuencia de no subsanar este problema, o sea, cuando dejamos que continúe la falta de paz en mi vida y como consecuencia la falta de paz, ¿sí? La falta de santidad en relación con mis hermanos, eso provoca, hablando mal y pronto, en pequeños problemas, interacciones negativas, malas contestaciones o no contestaciones, silencios, miradas malas, equivocadas. Y cuando esas cosas no se solucionan, que deben solucionarse en dos planos, delante de Dios y delante del hermano con el cual yo interactúo. Cuando yo no voy solucionando esto, no es que no pasa nada. No es que me dijo algo o yo dije algo o hablé algo o dejé de comunicarme y en ese momento no pasa nada. Sí pasa. Y aquí entra el segundo paso, hermanos, el segundo consecuencia negativa que puede haber en la vida del cristiano. Son las raíces de amargura. Aquí esta imagen de una raíz es impresionante. Porque estaba pensando en qué raíces. Bueno, todos conocemos alguna planta en nuestra casa que hemos querido eliminar y la cortamos por acá y nos nace por allá. La cortamos por allá y nos nace por allá. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en realidad no es magia. ¿Sí? Para un niño pequeño sería, ¡qué magia! Corté acá y apareció por allá. Pero no es magia. Es el hecho del trabajo de las raíces, tan importante, que es nutrida en la tierra. ¿Sí? Y que da, cuando llega el momento, sale a la luz, pero demora tiempo y da fruto. ¿Sí?
En estos días agarré una semilla de palta y la puse en agua porque quiero que crezca un palto. Hace días que la tengo allí, pero todavía no germinó y entonces ni siquiera raíz tiene. Pero va a demorar tiempo para que crezca una raíz y después que crezca para arriba y después que dé fruto. Lo peligroso en este caso está comparando la raíz con cuando en nuestra vida hay raíces amargas, consecuencia de no eliminar estos problemas que se han dado en interacciones personales. Que no es, yo no me llevo tanto con Cristian, no, o con Juan o con Pedro. Las interacciones personales son consecuencia también de mi interacción con el Señor. Y cuando yo no las voy solucionando, no nos damos cuenta como crecen ocultamente las raíces en la tierra. También las raíces van prendiéndose en nuestra vida, ocultamente. Y si no las detectamos, y si no se nos advierte, tengan cuidado porque podemos estar dejando que en nuestra vida haya raíces. No las vemos. Pero yo no tengo nada contra nadie. Si nosotros no arreglamos nuestra situación y buscamos la santidad y la paz, tarde o temprano comenzarán a crecer en nuestra vida algunos tallos que no sabemos de qué son, como yo tengo plantas que planto que sé que son, pero hay otras que crecen que no tengo ni idea y que tengo que esperar que crezcan para saber qué cosa es. Y vamos a arriesgarnos a dejar a ver qué es hasta que tengamos frutos. Los frutos de las raíces de amargura son terribles. Son amargos. Muy bien, son amargos. Y tenemos que evitarlos. ¿Qué vamos a esperar? No, voy a darle tiempo. Cuando crezcan, algunos estudiosos de las plantas dicen que en realidad si un árbol mide 5 metros, para abajo tiene 5 metros de raíz, para que esté bien arraigado a la tierra, para que pueda sostenerse. Cuando nosotros veamos un fruto amargo en nuestra vida, lamentablemente vamos a estar ante una tremenda raíz en nuestra vida que ha absorbido mucha de la energía de nuestra vida, porque así ha crecido y ha contaminado muchas partes de nuestra vida. Y para peor, como veíamos al principio, afecta a los que corren con nosotros. No tan solamente hay frutos en mi vida que me van a afectar a mí, sino que van a afectar a otros de la comunidad de fe. Como consecuencia, hermanos, como consecuencia vamos a encontrar, vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios, que no es perder la salvación. Este pasaje habla, da el ejemplo de Esaú. Encontramos a Esaú, este hermano de Jacob, que le gustaba la comida, que iba al campo, y venía con un hambre, y que el hecho de ser el mayor, el hijo mayor tenía la ventaja de que el padre le daba, todos los hijos tenían herencia, pero el primero tenía doble porción. O sea, lo que le correspondía tenía doble por ser primero. No es que se lo hubiera ganado, era la costumbre, ¿sí? Entonces el primero tenía doble porción de la herencia. Sin embargo, o sea que Esaú tendría el doble, ¿está bien? Vamos a decir, y Jacob no tendría nada, no, tendría lo que corresponde por ser segundo hermano, la herencia de su padre. Pero Esaú, en esta historia que encontramos, lo que hace es regalar, vender por un plato de comida, por satisfacer un placer carnal, humano, alguien diría legítimo, lo que era mucho más valioso, que era la bendición de la herencia de su padre, que en realidad es una gracia también. Recordemos que la herencia nadie la gana, ¿sí? ¿No? ¿Verdad? Entonces, la herencia es algo que nos cae de arriba, ¿sí? Cuando nuestros padres fallecen, es algo que nos viene. A veces es poco, a veces es mucho, pero es algo que no uno ganó. Lo que uno gana es a partir del trabajo. La herencia es algo que nos viene de arriba. Y Esaú, aquella bendición que vendría de sus padres, la
dilapidó, la regaló por satisfacer sus deseos humanos, físicos, carnales, sus deseos. Pero perdió ¿qué? Luego quiso alcanzar con lágrimas, dice, y algunos quieren alcanzar con lágrimas aquella gracia de Dios, y ya no hay vuelta atrás. No está hablando, entiendo yo, hermanos, porque no hay un contexto bíblico que dé razón a esto, por el contrario, a la vida en Cristo. Recordemos que si seguimos en todo caso el ejemplo, Esaú no dejó de ser hijo. Lo que perdió es la bendición que estaba preparada para él como primogénito. No dejó de ser hijo, pero la bendición que estaba preparada para él, por más que lloró, la perdió. Esaú era también hijo, pero valoró la bendición y la quería toda para él. Más allá de este engaño, ¿sí? Jacob valoró la bendición de Dios, la gracia de su padre, perdón, y Esaú la desechó. Entonces, cuando pensamos en lo que en nosotros como personas, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, que sin santidad, sin pureza en nuestra vida, como consecuencia va a haber amargura en nuestro corazón que no vemos, y tenemos como consecuencia frutos en nuestra vida tremendos, terribles. La consecuencia posterior y última, aunque aquí aparece primero, es la pérdida de tanta bendición que es la gracia de Dios. Nuestra vida, según Efesios, está llena de bendiciones espirituales que son pura gracia, ¿sí? Y hay muchas de estas bendiciones que como creyentes nos perdemos completamente. ¿Por qué? Bueno, como consecuencia de que no tenemos una vida en santidad delante de Dios. No dejamos de ser hijos de Dios. Algunos se presentarán delante de Dios y su vida será probada como por fuego y pasarán a la presencia del Señor, y otros su vida abundará en frutos, no amargos, sino dulces al Señor, agradables al Señor, su ofrenda de vida, y el Señor le dirá: muy bien, buen siervo y fiel. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? ¿Qué hacemos? Estar atentos a nuestra vida, estar atentos a buscar que nuestra vida, la tierra tenga sustrato de santidad, la tierra tenga sustrato de paz, porque donde hay pecado en nuestra vida, las consecuencias tarde o temprano va a ser raíces amargas en nuestra vida, que van a afectar nuestra vida, que dará fruto en su tiempo en nuestra vida negativamente, y afectará a nosotros y a los que nos rodean. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y que cada uno de nosotros estemos atentos a cómo corremos, atentos a nuestra vida, y que busquemos la santidad, sin la cual, según este mismo pasaje, nadie verá a Dios. Que Dios nos bendiga.